Bien, en el video anterior vimos cómo podemos obtener un voltaje positivo respecto a 0 voltios y un voltaje negativo respecto a 0 voltios conectando dos baterías. Vamos a hacer ahora un cálculo. El voltaje que hay entre el nodo positivo, vamos a llamarlo, y el nodo negativo en ese circuito podemos obtenerlo por cálculo. Indicamos el voltaje que queremos obtener sería con el positivo del voltímetro aquí y el negativo del voltímetro aquí. Vamos a medir este voltaje, llamémosle V sub T, algo así como voltaje total. Sabemos que conectando el positivo del voltímetro aquí y el negativo aquí, el voltaje va a ser este, 9.8 voltios. Con el negativo del voltímetro aquí y el positivo en el nodo de abajo, vamos a obtener un voltaje de menos 8.1 voltios en la lectura de ese voltaje. A este voltaje entonces le podemos llamar el voltaje en el nodo 1. Y el voltaje en el nodo 2, vamos a llamarlo V2, es menos 8.1 voltios. V2, perdón. V2 entonces igual menos 8.1 voltios. Tenemos entonces que el voltaje V1 es 9.8 voltios y el voltaje V2 8.1 voltios. El voltaje conectando el más en el nodo 1 y el menos en el nodo 2, es decir, el voltaje VT que estamos llamando sería VT, entonces va a ser igual a V1 menos V2. Siempre hacemos la diferencia, de tal forma que este V1 es donde conectamos el más del voltímetro y el menos correspondería a V2. Calculamos entonces, VT va a ser igual a 9.8 voltios o 9,8 voltios menos, cuidado con esto aquí, menos 8,1 voltios. Menos por menos sabemos que es más, por lo tanto VT entonces es igual a 9,8 voltios más 8,1 voltios. Hacemos aquí una suma entonces, y el voltaje VT va a ser la suma de estos dos, ¿verdad? 1 y 8, 9, 8, 9, 17, o sea 17,9 voltios. Esa sería la magnitud del voltaje desde el nodo más hasta el nodo menos.